Es un tema, lo que en este momento quiero presentarles es un tema bastante delicado, pero como es tan delicado, entonces quiero darlo con los mayores detalles posibles. Y lo he titulado Del sábado al domingo, la gran decisión. Del sábado al domingo, la gran decisión. Suba el volumen, ponga atención para que no haya confusión en su cabeza, y si hay alguna, nosotros vamos a estar aquí para poder satisfacerla. El contexto en que queremos hablar, Juanca, es esta primera parte donde Jesús llega a la tierra y luego muere. A partir de ahí, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, continúan el legado de la prédica del Señor Jesucristo. En ese proceso, nosotros vemos todavía en ese remanente inicial hasta el año 100 después de Cristo, hasta el 150 después de Cristo, nosotros vemos un remanente de estos predicadores que van llevando la palabra por el mundo y van llevando consigo la palabra, dentro de la palabra, el mensaje de la ley. El mensaje de la ley de Dios, específicamente también el sábado. O sea, cómo ellos guardan el sábado. En el caso de Jesús, por ejemplo, Jesús mismo dice que observó el día sábado en Nazaret, donde se crió, pero ya siendo como un adulto, iba a las sinagogas y hacía sus prédicas ese día. Lucas dice, en Lucas 4, 16, 21, dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Cristo, la Biblia muestra este proceso, cómo se le da continuidad. Sin embargo, Juanca, hoy, casi 2000 años después, entonces nosotros vemos una rebatiña, vemos un enfrentamiento entre el pueblo de Dios con una indecisión entre sábado y domingo. O sea, vemos una lucha rampante entre sabadistas y dominicales. Y entonces la pregunta es, si hasta Jesucristo el sábado era el día oficial de reposo, si hasta Jesucristo el sábado tenía un valor espiritual, entonces hasta la muerte de Jesucristo continúa este proceso. Entonces, ¿cómo es posible que hoy, Juanca, estemos hablando de una lucha entre dominicales y sabadistas? O sea, ¿dónde se da el cambio? ¿Dónde se da el proceso? Yo no sé si tú lo conoces. Quizá no, pero yo sé que hay mucha gente que me está escuchando que sabe que sí, que sabe dónde se da el cambio, sabe dónde se da el proceso de que crea esa lucha. Pero primero es importante, y es muy importante, primero reconocer el origen del día sábado como día de reposo, o sea, dónde nace el sábado como día de reposo. Eso es importante. Y para ello, entonces, bueno, que quien nos está escuchando quizás pueda abrir su Biblia en Génesis 2:1. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay que decir que este cuarto mandamiento, luego que se da en la ley de Moisés, básicamente viene siendo el primero, porque es la primera norma que Dios establece al terminar
lo que es la creación del mundo. O sea, y deja esta norma. O sea, el sábado es para mí. El sábado hay que santificarlo, el sábado, y establece esta norma. Sin embargo, vamos a ver cómo el sábado se va, o esta normativa que el Señor instaura aquí, se va manteniendo a través del tiempo y de lo que es la historia bíblica. A través de la historia bíblica nosotros vemos primeramente algunos pactos, como el pacto de Abraham, de la circuncisión, y otros pactos como el pacto de Noé, el pacto del arco iris, entre otros. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención la parte del sábado. Porque la ley, específicamente la ley en sentido general, pero me llama mucho la atención del sábado porque este pacto se mantiene aún durante el proceso bíblico o de la historia bíblica completa hasta el tiempo del fin. Algo que voy a dar algunas pinceladas así de manera quizá breve. Dice Génesis 26, dice 5. A Abraham guarda la ley, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hay que decir que la ley fue dada a Moisés unos 430 años después de Abraham. O sea, y ya aquí Abraham está hablando del asunto de guardar la ley, del sábado, este tipo de cosas. Ya Abraham está hablando de esto aquí. Entonces, con Moisés, lo que se da es básicamente en Éxodo 20 una especie de lo que se da es básicamente una especie de confirmación o de instauración como ley. Es lo que se da con este asunto del sábado. Entonces, vamos a ver qué nos dice Isaías. Isaías dice, eso es más adelante ya en el proceso bíblico, después de que la ley es entregada a Moisés y todo eso. Vamos a ver, dice Isaías 66, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Momento profético en que Isaías coloca a Cristo como ya presente. O sea, es como aquí es donde Isaías básicamente se va un poco hacia adelante, prediciendo la venida del Cristo en este proceso. Pero ahora vamos a ver qué dice Ezequiel. Otro libro más adelante, Ezequiel 20, 19, 21. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos. Es importante que tomen en cuenta siempre esta parte. En mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlo por obra. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos la ley concatenada a lo que es la fe, a lo que es este mandamiento de amor que nos deja Cristo Jesús y que Cristo Jesús nos deja como legado. Entonces aquí vemos, y por eso es importante tomar en cuenta, dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces aquí estamos hablando, seguimos hablando, o sea, en este trayecto bíblico ya venimos desde Génesis, gran parte de lo que es la historia inicial bíblica, y seguimos en el Antiguo Testamento y vemos todavía cómo se mantiene la misma regla, la misma norma. Pero vamos a ver, 500 años después del relato de Éxodo, después de haber salido de Egipto, vemos entonces que el propio Jesucristo no tiene duda de que el sábado es el día instaurado por Dios. Juan 15:10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, el propio Jesucristo todavía mantiene esta
este cumplimiento o este respeto a lo que es la ley de Dios. Pero vamos a ver qué dice Marcos, ya en el Nuevo Testamento. Dice Marcos 2, 27, 28, se registra Cristo hablándole a los fariseos. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Si Cristo será el Señor del día de reposo, Cristo como Señor del día de reposo, se presenta aquí, pero no dice ya eso no sirve o eso no. Él se presenta obviamente con la idea de que si usted tiene como finalidad cumplir una serie de normas y cosas y usted no ve a Cristo, entonces usted está en el camino incorrecto. Pero vamos a ver qué dice Lucas. Dice Lucas, dice que la costumbre de Cristo era entrar en la sinagoga cada día de reposo. Vamos a ver qué dice el libro de Hechos. Hechos dice, Hechos 13:42, al salir ellos le rogaban que en el sábado siguiente les hablara la misma palabra. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablando con ellos los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad al oír la palabra del Señor. Esto es aquí cuando Pablo y Bernabé van a llevar el mensaje al pueblo de Dios y ellos lo rechazan y de alguna manera entonces ellos empiezan a predicarle a los gentiles y los gentiles entonces asumen la palabra. Y aquí también, pero vamos a ver qué dice Mateo 24, dice, aquí cuando Jesús está hablando de las señales del fin, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Qué dice Marco? Marco dice, si dirigieron a Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tenía la autoridad y como maestro de la ley. Pero ¿qué dice Hebreo 4, Hebreo 10? Eso quiere decir que algunos, vamos a obviar esa parte, pero vamos a irnos para no quitar el tiempo, vamos a irnos a la parte final de la Biblia, Juanca, la parte final. O sea, si tú tienes una ley que ha sido abolida, si tú tienes un precepto que ha sido abolido durante el trayecto bíblico, es muy difícil que te pueda aparecer en Apocalipsis. No hay forma, porque Apocalipsis ya es el mensaje final. Estamos hablando de hoy. Y sin embargo, ya en Apocalipsis, ¿qué vemos? Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Váyase a Génesis, váyase a Isaías, váyase lo más atrás que usted quiera y compare este planteamiento que vemos aquí en Apocalipsis 12 y usted se va a dar cuenta que es el mismo texto que estamos viendo 1000 y pico de años atrás. O sea, miles de años atrás. Vaya, hagan la comparación. Pero vamos a ver. Dice, hay otro versículo aquí que precisamente en Apocalipsis 14, 12 y 13 dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al igual que el inicio, al final de la Biblia, usted va a encontrar entonces concatenado lo que es a Jesús con los mandamientos de Dios. ¿Y esto por qué? Porque es imposible que un cristiano pueda ser cristiano o un verdadero cristiano si no cumple las normativas que el Señor le deja. Amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Que también hay que decir que este versículo bíblico no es algo que Cristo se lo inventó. O sea, esto no se lo inventó Jesucristo. Esto viene de Moisés. O sea, el Señor Jesucristo está
citando a Moisés o parafraseando a Moisés antes de la entrada de Dios al pueblo de Israel, hasta la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Cuando el Señor, cuando Moisés está educando al pueblo, estas son una de las palabras que le da, y es lo que entonces Jesús, para defenderse de los fariseos en ese momento, utiliza esta paráfrasis básicamente de Moisés. O sea, no hay una creación. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es resumido: la ley de Dios, amar a tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es obvio que cuando amamos a nuestro prójimo no le vamos a hacer daño, no le vamos a odiar, no le vamos a matar, no le vamos a quitar la esposa, no le vamos a hacer todo lo malo. Pero cuando amamos a Dios no adoramos ídolos, somos muy concretos. Entonces, es básicamente un resumen de lo que tiene que ver precisamente con esa relación de la ley de Dios y la fe en Cristo Jesús. Quien lo vea de manera separada está cometiendo un grave error. Sin la fe en Jesús, sin el apego a Cristo Jesús, es muy difícil que podamos ver el propósito de Dios en nuestra vida. Pero sin el cumplimiento de la ley, aunque tengamos fe, pero hacemos todas las diabluras que se nos ocurran, entonces es muy difícil que podamos también alcanzar esa presencia delante de Dios. Ahora bien, es importante aquí también hacer una división. Para mucha gente a veces hay una discusión entre cuál es si el sábado es el primer día de la semana o si es el domingo. No. Entonces eso es importante que podamos definirlo también. Vamos a ver qué nos dice Mateo 28. Dice: el sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Entonces queda definido básicamente aquí que el domingo es el primer día de la semana, el séptimo día es el sábado. Pero vamos a ver: así se completaron los cielos y la tierra en todo su vasto despliegue. Para el séptimo día Dios había terminado la obra que había estado haciendo, así que el séptimo día descansó de todo su trabajo. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra de creación que había. O sea, hay que estar claro que no estamos hablando del domingo como día primero ni el otro, no. Está claro, el día séptimo es el sábado, el domingo es el primer día de la semana. Entonces, la pregunta es: si la Biblia nos habla de sábado, no habla del séptimo día, ¿cómo es posible entonces que hoy nosotros tengamos esta discusión entre sabadistas y dominicales? Bueno, entonces yo aquí voy a soltar la Biblia, Giancarlo, voy a soltar la Biblia y voy a tomar entonces un libro de historia, o varios libros de historia, pero voy a tomar algunos para entonces tratar de explicar dónde se da esta migración, o sea, dónde se da este proceso de la muerte, ya cuando Jesucristo muere y los discípulos de él van predicando por el mundo, se inicia una persecución contra los cristianos, la cual se denota en la misma Biblia. Incluso los mismos apóstoles fueron asesinados. Se habla de Pablo, cómo murió y todo eso. Fueron básicamente la gran mayoría asesinados, o todos, excepto uno. Fueron asesinados y perseguidos. Pero no solo ellos, todo el pueblo de Dios. En este proceso de persecución aparece una figura en ese momento llamado Constantino, que por un asunto político o por un asunto espiritual, eso no estoy yo esa no es la parte que quiero cuestionar, o sea, por un asunto político, de conveniencia política, o por un asunto espiritual, decide en ese momento acercarse a la iglesia del momento, a la iglesia que gerenciaba el proceso del cristianismo para el año 300. Y decide entonces, decide acercarse. Y le dice: mira, yo no quiero perseguir a los cristianos, yo quiero hacer de la religión cristiana un proceso, una ley estatal. Yo quiero que la religión cristiana
vaya y camine con nosotros, instaurarla como la ley, como la religión formal del pueblo. Y yo no quiero perseguirlo a ustedes ni matarlo. ¿Qué pasa? En ese momento, la iglesia del momento, Juanca, que le están matando a su gente, están matándolo, están persiguiéndolo, ¿verdad? Entonces la iglesia del momento dice, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hablar y vamos a escuchar, a ver qué es lo que tú quieres. Bueno, mira, lo que yo quiero es darte la autoridad de la iglesia para que tú manejes esto, pero por favor, yo necesito algunas cosas. Bueno, pues entonces la iglesia dice, bueno, pero está bien, dime lo que tú quieres y vamos a ver. En ese momento, la iglesia del momento lo que negocian es precisamente el día de reposo, porque la tradición que había ya instaurada de la adoración al día del sol parece que era muy sólida. Dice, bueno, esto es lo que yo quiero, pero al final yo voy a explicar realmente lo que yo creo que pasó ahí. Entonces, dice, bueno, esto es lo que yo necesito, entre otras cosas, por ejemplo, que los dioses, los baales que nosotros tenemos, que no me lo destruyan, sino que tú me le des un orden diferente. O sea, que le dé la oportunidad. Es como una especie de fusión lo que vamos a hacer. O sea, no me destruya los baales, dame el otro orden, ni tampoco me cambies el domingo, déjame el día del sol como algo que yo pueda manejar. Bueno, pues precisamente parece que llegaron a acuerdo, porque en el año 313, y esto usted puede buscarlo en Google, ponga en Google ahora mismo, Edicto de Milán del año 313. Dice aquí, los emperadores Licinio y Constantino se reunidos en Tenidas en Milán, en febrero del 313, establece que todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se le autoriza a seguir libremente la religión que mejor le pareciera. Este decreto supera el que Galerio unos años antes toleraba a los cristianos. Entonces, este proceso se da aquí, o sea, esa fusión entre lo que es el Estado y la iglesia del momento, entonces se unen, es lo que da como origen entonces este cambio de que ya no solamente sea el sábado el día de adoración, sino que también el domingo. El domingo. Es importante que usted tenga eso claro. Ahora bien, dice la historia que no fue hasta el año 321 cuando Constantino el Grande decretó el día del sol, actual domingo, para que fuera observado como el día de reposo civil obligatorio, regla que se mantiene hasta el día de hoy. Vamos a leer el decreto. Dice, en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente residente en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libre y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación y de viñas o semillas. Eso lo sabemos por los cambios lunares y todo eso. Entonces, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Entonces, este decreto fue dado el 7º día de marzo, Crispo y Constantino, siendo cónsules cada uno de ellos por segunda vez. Esto usted lo puede encontrar en el Codex Justinianus, libro 3, título 12, y lo puede sacar del libro también de Schaff, de Philip Schaff. Esto es Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, del 1902, página 380. Ahí usted puede buscar esto que le estoy planteando. Ahora bien, antes de la Revolución Francesa, en casi todos los países de la tradición cristiana estaban prohibidos el domingo, los trabajos manuales, el comercio, el baile. Había excepciones en casi todos los trabajos urgentes o para algún tipo de
corporación gremial. Tras la revolución, el descanso del domingo fue apareciendo paulatinamente en el derecho laboral y en la actualidad está admitido en casi todas las legislaciones. O sea, este proceso que comienza aquí se va dando de manera paulatina corriendo el mundo. Y entonces hoy usted busca el código de trabajo y el día domingo se establece como un día y hay que pagarlo doble si usted es un empleador. Entonces, así mismo pasa en la gran mayoría de los países. No conozco uno donde el domingo no sea. Y entonces esta costumbre se va propagando a nivel del mundo. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién cambió el sábado para el domingo? Yo pienso, Aníbal Corsino piensa, que tal cambio no se ha dado, porque es una ley divina y no creo que nadie tenga la autoridad para hacerlo, pero sin embargo, vamos a ver dónde se concreta este proceso, donde se afirma de manera cultural y hasta legal, ya que la institución de ese momento era la institución que gobernaba el mundo. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, vamos a leer primero una de las apologías de San Justino, apología 1,67, dice: nos reunimos todo el día del sol, por ser el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando de la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Esta es la base fundamental que se toma para hablar precisamente, o para instaurar, o para, mejor dicho, justificar el cambio del día de adoración. Lo pueden ver, la apología San Agustino, se lo pueden buscar en internet. Eso no es un asunto que está oculto, lo pueden buscar. Dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, nueva edición conforme al texto latino oficial, 1997, página 446. En los primeros párrafos ahí usted lee esa página y dice: el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Repito, el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del Padre en Dios. Repito, el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, nueva edición, conforme al texto latino oficial de 1997, página 446. Los que vivían según esto, esta es otra cita. Dice: los que vivían según el orden de las cosas antigua han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Esto es un planteamiento de San Ignacio de Antioquía, epístola de Magnesio 9,1. Pero vamos a ver. El domingo y la demás fiesta de precepto de los fieles tienen la obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre un rito católico, tanto en el día de la fiesta como en el día anterior por la tarde. La Eucaristía del domingo fundamenta y afirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de preceptos, a no ser que estén excusados por una razón seria. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Esto lo establece el Catecismo de la Iglesia Católica, nueva edición, conforme al texto latino oficial 1997, página 447, párrafo 1 y 3.
Entonces, yo no entiendo por qué otras personas insisten en mantener esta lucha cuando es muy claro, y la Iglesia Católica es responsable y no anda con rodeo, ni anda con vuelta, ni mucho menos, es muy responsable, porque si hubiera querido esconder esto, si hubiera querido desaparecer esto, entonces simple y llanamente desaparece todos estos libros. Sin embargo, hoy usted va a la iglesia, pide un catecismo, cita estas páginas que yo estoy viendo aquí, las visita, y usted se da cuenta que lo que yo le estoy diciendo no es un invento de Aníbal Corsino, sino que es un asunto real, que está ahí. Entonces, si la iglesia tuviera intención de dejar esto como un engaño, entonces lo escondiera todos estos documentos, pero no, esto es historia. Usted puede ir a la historia y buscarlo. Entonces, es importante que el cristiano sepa, sobre todo el líder religioso sepa, que esta guerra entre sabadistas y dominicales es una guerra sin sentido, porque lo que la Biblia establece como día de reposo es el sábado, y el domingo es una costumbre instaurada por la iglesia del momento, basado en un proceso histórico que se da muy conflictivo y donde se acepta y se mantiene hasta el día de hoy. Pero yo hablaba con una hermana de la iglesia, precisamente católica. Ella me decía: Aníbal, pero ¿cómo entonces nosotros en Latinoamérica entonces estamos adorando o tenemos el sábado, el domingo como día de reposo oficial? Si eso sucedió para allá, DJ Juanca, eso sucedió en Oriente, eso sucedió para allá, para aquellos lados. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros aquí en Dominicana estemos hablando? Bueno, es importante que usted note el proceso histórico, por ejemplo, de lo que es la colonización precisamente de América Latina, específicamente nosotros como Primada de América, donde incluso se instaura lo que es la primera catedral, la Catedral Primada de América, la cual usted la va a encontrar ahí en la zona colonial, una cosa bellísima, una cosa hermosísima, que yo he tenido la oportunidad de visitar, y la verdad es una cosa tremenda. Y entonces, con la colonización, a nosotros se nos trae lo que es las costumbres españolas. No solamente nos traen comida, sino también nos traen lo que es también su religión. Entonces, de ahí a que nosotros entonces demos continuidad a eso. Entonces, desde ese punto de vista, yo particularmente, Aníbal Corsino, no me considero nadie, muy poca cosa soy, para yo cuestionar a aquel que decide o el sábado o el domingo. No, yo tengo claro que el sábado es el día que se instauró en la Biblia, y así se mantiene hasta el libro de Apocalipsis, hasta el final se mantiene. Que el domingo es una tradición que viene a partir de estas fechas que yo he dado, a partir de este proceso histórico que yo he mencionado aquí, que usted puede buscarlo. Eso yo lo tengo muy claro. Entonces, las religiones de hoy van a tener que tomar una decisión en este sentido. O sea, usted no puede seguir engañando a una persona diciéndole que esto se puede justificar con la Biblia, porque no es así. Esto es una costumbre. Usted quiere hacerlo, ese es su problema. Está bien, podemos decir que Dios le jugará por eso. Vamos a ver qué dice Marcos. En el libro, en el capítulo 7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina de mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. En este caso estamos hablando del momento en que se está hablando del lavamiento de manos, donde hay tantas costumbres y tantas cosas, bueno, y la gente deja lo verdadero para irse entonces a darle valor quizás a lo que son las tradiciones, desenfocándose de Dios. Señor, hay que enfocarse en Dios. Este es el enfoque principal de todo cristiano, es Dios. Olvídese de los demás.
Entonces este discurso de barricada en contra de la iglesia tal, de la iglesia aquella, porque hace esto, dejemos eso, enfoquémonos en Dios, pero tengamos claro dónde están los procesos para que no llevemos a nuestra gente a perdición. ¿Qué dice Apocalipsis 22? Dice 18-19, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero hago este aclarando. Lo hago con mucha fuente, para que usted vea que no son palabras mías, sino son datos que están ahí. Aquí a Juan el ángel le dice, Juan se siente dudoso y dice, pero ve acá, tú me estás dando todo esto, pero si yo, entonces alguien coge y cambia esto, dime. Entonces el ángel le dice, no, tranquilo, para ellos también hay su merecido. Entonces no soy yo quien va a decidir si el que trata de hacer esto, agregar cosas a la palabra, debo juzgarlo. No, eso no es así. Entonces aquí lo que dejamos es las cosas en manos del Señor, y eso es importante que lo tengamos claro. Pero yo particularmente, Aníbal, que considero no un religioso, sino un seguidor de Cristo, y busco todos los días crecer en la palabra. No soy un estudioso bíblico, no, precisamente busco temas que me interesan y trato de compartirlo con la gente con el propósito de educar. Ahora voy a coger estos minuticos que me quedan para decir